tal, jóvenes? Es un gusto saludarles. Ahora con el tema de geometría plana y del espacio, vamos a encontrar otros conceptos adicionales a los que ya compartí en Meet o a través de las clases que hemos tenido en Meet, eh, para fortalecer la parte de los conceptos que nos van a servir para el desarrollo del curso. ¿Estamos bien? Bueno, el primer término que les quiero compartir es los puntos colineales. ¿Qué son los puntos colineales? Son aquellos que están contenidos sobre una misma línea recta. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi línea recta, ¿sí? Y aquí tengo el punto A y el punto B. Significa que el punto A y el punto B son colineales porque están contenidos en una misma línea recta. Así de sencillo. Puntos coplanarios. Son aquellos, ojo con esto, que están ubicados sobre un mismo plano. Significa entonces que aquí tengo mi plano, ¿sí? Aquí tengo mi plano y aquí tengo mis dos puntos. Si esos dos puntos se ubican sobre un mismo plano, a esos puntos se les llama puntos coplanarios. Así de sencillo. Semirrecta o rayo. La semirrecta o rayo se ejemplifica cuando tengo un punto de inicio y mi línea recta o mi línea se va extendiendo. Por ejemplo, y ahí está un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un punto, ¿sí? Un punto fijo que sería el punto C, y de ahí en adelante se extiende mi línea, que sería la línea D. Entonces es una semirrecta o rayo. ¿Por qué? Porque tiene un punto fijo y de ahí al conjunto de puntos que le siguen o proceden sería la semirrecta o rayo. O sea, estos puntos. Como ustedes se recuerdan, la definición de línea es un conjunto de puntos que se ubican de forma consecutiva. Y la forma de expresar que es una semirrecta o rayo es indicando el punto e indicando la línea. Entonces estoy diciendo que empieza en el punto C y que es de la línea D. Y con la punta de flecha encima. Entonces cada vez que ustedes vean esta simbología, se está refiriendo a una semirrecta o rayo. ¿Ok? Ahora definamos qué es un segmento. Ojo con esto, es una porción de líneas limitadas por dos puntos. ¿Qué más? Se designa por las letras de sus extremos y con un trazo encima. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Entonces, ahí tengo ya la simbología. En este caso tengo el punto A y tengo el punto B. Un segmento es lo que va del punto A al punto B. Eso es un segmento porque está diciendo que es una porción, no es toda la línea. Ojo con esto, no es toda la línea, sino es una porción de línea limitada. Ojo con esto por los puntos. Entonces tengo el punto A y el punto B. Y la forma en que se denota o que se expresa es con el punto de origen y con el punto de finalización y con una línea arriba. Entonces, así es como se denota un segmento de forma sencilla. Ahora, ¿qué son segmentos congruentes? Los segmentos congruentes, como ustedes ya lo ven ahí, son aquellos que poseen la misma longitud. ¿Estamos bien? Por ejemplo, el segmento AB posee la misma longitud que el segmento CD. Así de sencillo. Y la forma de decir que son congruentes se utiliza este símbolo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este símbolo significa congruencia. Cada vez que vean ese símbolo, se va a referir a que es congruente. ¿Estamos bien? Aquí tengo una parte práctica. Aquí tengo un polígono y este polígono está formado por segmentos de línea. ¿Por qué? Porque de A a G es un segmento de línea, de A a B es un segmento de línea, de B a C es un segmento de línea. Por ejemplo, el segmento de línea. ¿Y por qué sé que es un segmento? Porque está arriba, tiene un trazo con una línea. Significa que es un segmento y el segmento AC, que sería de aquí para acá, mide 7 centímetros. ¿Por qué? Porque sería la línea de aquí, o sería el segmento de línea que parte del punto A y finaliza en el punto C. Y de aquí para acá, de acuerdo a estas longitudes, puedo concluir que de A a C la longitud es 7 centímetros. Aquí tengo más ejercicios que fueron los que ustedes desarrollaron o los que van a desarrollar. En el caso de la definición de un semiplano, ¿sí? Se define como cada parte que se obtiene al trazar una línea recta que divide al plano. ¿Estamos bien?
Ya definimos que es plano a través de MIT y aquí está el ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el plano sería el plano que va de A, C, D y B. ¿Sí? Este sería el plano completo, pero ojo con esto. Como el plano lo divido con una línea recta, entonces a esta área y a esta área se le conoce como semiplano. Entonces tengo dos semiplanos, el semiplano AP y el semiplano QD. Así de sencillo. Esa es la definición de semiplano. Ahora vamos con la definición de ángulo. Un ángulo se forma con dos rayos o semirrectas. Ya les expliqué que es un rayo semirrecta que tiene, ojo con esto, un extremo común llamado vértice. Así de sencillo. Entonces, como está conformado de dos rayos o semirrectas, a uno le vamos a llamar lado inicial y al otro lado terminal. ¿Estamos bien? Ya tengo el trazo. Entonces aquí tengo el lado terminal y aquí tengo el lado inicial. Por lógica, estas son semirectas o rayos, ¿sí? Y el punto en común, aquí lo tengo, y a este punto en común sería el famoso vértice. La simbología para expresar un ángulo puede ser eh, con este símbolo y anotando bien el lado terminal, el vértice y el lado inicial. Entonces sería A o B, el ángulo A o B, utilizando también esta simbología, que sería el mismo. Estoy refiriéndome a lo mismo. ¿Y por qué lo coloco de esta manera? Porque en varios libros, o de acuerdo al libro que ustedes consulten, algunos expresan el ángulo de esta manera, otros de esta, otros libros de esta manera, o algunos otros libros lo expresan con letras del alfabeto griego. ¿Estamos bien? O inclusive se puede utilizar el nombre del vértice y con este símbolo arriba que también hace referencia al ángulo. ¿Estamos bien? Entonces el ángulo es esta abertura, ¿sí? Esta abertura que se origina dentro de dos semirrectas en el lado terminal y el lado inicial. ¿Ok? Bueno, bisectriz. La bisectriz, por eso expliqué antes el ángulo. ¿Por qué? Porque es la semirrecta o rayo, ojo con esto, que tiene como origen el mismo vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Así de sencillo. Miren, por ejemplo, está el ángulo ACD, ¿sí? Y si hay una semirrecta o rayo que lo divide en dos partes iguales o en dos ángulos iguales, a eso se le conoce como bisectriz, así de sencillo. Ahora bien, ya expliqué que es un ángulo, ya expliqué que es una bisectriz. Ahora me toca explicarle cómo medimos los ángulos o cómo se logran medir los ángulos. Existen tres sistemas. El primer sistema, el más común, que es el sexagesimal. ¿Y cómo se define? Es aquel sistema que divide a una circunferencia, si ustedes se dan cuenta, esta es una circunferencia, y la divide en 360 partes iguales. Entonces, cada una de estas aberturas tiene la misma, la, la misma abertura, digamos. Cada una de esas presenta la misma abertura o son iguales. O sea, esta abertura es igual con la de arriba, con la de arriba, con la de arriba. Y divide a mi circunferencia en 360 partes iguales. Y a esto se le conoce como el sistema sexagesimal. Pero existe otro sistema también, que es el centesimal. Regularmente no se ve, pero sí existe o no es muy utilizado. Y el centesimal, ojo con esto, la diferencia entre el sexagesimal es que el centesimal va a dividir a mi circunferencia, pero en 400 partes iguales. ¿Qué significa esto? Entonces que la abertura entre cada una de estas va a ser menor y aparte de eso, que cada uno en cada cuadrante, si podríamos hacer el plano cartesiano aquí, va a estar dividido en 100 partes iguales cada uno de los cuadrantes, mientras que aquí en el de 360 cada cuadrante está dividido en 90 partes.
Pero adicionalmente a ello, también hay otro sistema que se conoce como radianes. O sea que los ángulos se pueden medir en grados sexagesimales, en grados centesimales o en grados radianes. Y el radián tiene una referencia directa acerca del diámetro, porque tiene una relación con el pi. Y el pi es una medida que se originó en base a la obtención del diámetro. El diámetro, si ustedes se recuerdan, el diámetro es una línea recta que divide de forma exacta a mi circunferencia en dos partes iguales. Significa que es una línea que parte de aquí y divide a la circunferencia en dos partes iguales. Ahora bien, si yo tomo esta longitud y la coloco al borde de esta circunferencia, o si la coloco aquí donde está el perímetro, significa que con esta longitud yo puedo cubrir con 3.1416 de mi diámetro. Ahora, si ustedes se recuerdan, el diámetro, si yo lo divido dentro de 2, obtengo el radio. Entonces, la definición de un ángulo radián es aquella que se forma, o es el ángulo que se forma con el arco de un radio. ¿Qué significa el radio? Significa que es la medida que va del centro de mi circunferencia a un extremo en línea recta. Entonces, si yo agarro esta longitud y la coloco aquí en el perímetro, entonces esa abertura que me quedó, ¿sí?, cuyo arco tiene un valor del radio, a eso le coloco, o a eso se denota como radián. Entonces, por eso los radianes son igual a 2pi. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque pi es la referencia que hay entre el diámetro y el perímetro de cualquier circunferencia. O sea, no importa si es grande, si es pequeña, siempre se va a mantener ese valor. ¿Estamos bien? Bueno, ahora como trazo mis ángulos. Para el uso o para el trazo de los ángulos, si estoy en el sistema sexagesimal, puedo utilizar un transportador. ¿Estamos bien? Por ejemplo, aquí el ángulo AEB, les puedo decir que mide 35 grados. ¿Por qué? Porque aquí tengo 10 grados, 20, 30 y aquí me llegó hasta el 5, entonces sería 35 grados. Ahora, si el ángulo es AEC, por lógica sé que llega hasta la abertura 80, entonces este ángulo mide 80 grados. Y el último ángulo que tengo por aquí sería AET, que en este caso siempre, otra observación, siempre los ángulos los voy a empezar de mi eje X positivo y en esta forma va a ser la abertura. Entonces aquí, para el último ángulo, sería un ángulo de 120 grados. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo convierto en este caso tengo grados, ¿sí? Pero ¿cómo lo expreso en minutos y segundos? Ojo con esto. Entonces, 45.26 grados lo quiero convertir a minutos y segundos. ¿Cómo lo hago? Primero separo la cifra entera o el valor entero. Es bastante sencillo. Por ejemplo, el valor entero aquí es 45. Entonces, eso representa mis grados. Por lógica, me va a quedar una parte decimal, que sería 0.26. ¿Qué hago con ese 0.26? Únicamente lo voy a multiplicar por 60. ¿Estamos bien? Y al momento en que multiplico 0.26 por 60, eso me da 15.6 minutos. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque esta parte entera representó a los grados. 0.26 grados, si lo multiplico por 60, como sé que un grado equivale a 60 minutos, por eso hago esa multiplicación. Entonces 15.6 minutos me quedarían como resultado. Ahora bien, ahora de nuevo separo el valor entero, que serían los 15, y a esto le asigno la cantidad de minutos. En otras palabras, estos 15 serían los minutos. Pero ojo con esto, si ustedes se dan cuenta, me queda una cifra decimal aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa cifra decimal? Ese valor decimal lo tengo que multiplicar por 60. ¿Y por qué por 60? Porque sé que un minuto
equivale a 60 segundos. Entonces, al momento en que hago la multiplicación de 0.6 por 60 me da 36. Esos 36 corresponden a los segundos. Así es sencillo. Entonces, así es como convierto de grados como tales a minutos y segundos. Así de sencillo. Entonces, 45.26 grados equivale a 45 grados con 15 minutos y 36 segundos. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para convertir cuando tengo grados, minutos y segundos a grados totales o a grados completos? Y este es el ejercicio que les propongo, que dice 60 grados, 15 minutos, 30 segundos. ¿Estamos bien? Ahora, esto, si ustedes se dan cuenta, lo quiero pasar únicamente a grados. Entonces, ¿qué hago? Es una fórmula bastante sencilla que dice que copio o que voy a sumar la cantidad de grados más, ¿sí?, los minutos, pero dividido 60. Ojo con esto, los minutos dividido 60. ¿Por qué? Porque sé que un minuto, sé que un grado equivale a 60 minutos. Ojo con esto. ¿Qué más? Más los segundos dividido 3600. ¿Por qué 3600? Porque un grado equivale a 3600 segundos. Así de sencillo. ¿Estamos bien? Entonces, al momento en que haga yo la división, ¿estamos bien? Si quieren, vamos a corroborar estos datos. Les voy a mostrar les voy a mostrar el cálculo. ¿Estamos bien? Bueno, voy a mover esto para acá para que me dé chance de mostrarles el cálculo respectivo para comprobación de los datos. ¿Estamos bien? Bueno, entonces sería 15 dividido dentro de 60. Eso me da igual a 0.25. ¿Estamos bien? Ahora 30 dividido dentro de 3600. ¿Ok? Esto me da una cantidad en notación científica, ¿sí?, que al momento de pasar la notación normal me quedaría 0.0083. ¿Estamos bien? Ahora al momento de hacer la sumatoria de estos valores me quedaría el valor total. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a regresar a la diapositiva. Entonces aquí me quedaría 0.2583, grados. Entonces, 60 grados, 15 minutos y 30 segundos equivale a 60.2583 grados. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo convertir entre los tres sistemas? ¿Sí? Como se recuerdan, está el sexagesimal, están los radianes y está el centesimal. Esta sería la fórmula clave, porque a través de esta fórmula yo puedo hacer la conversión dentro de los tres sistemas como tales. Entonces, al momento en que yo lo desarrollo, me quedaría de esta manera. Esta primera hace referencia a los sexagesimales porque dice que un sexagesimal divide a la circunferencia en 360 grados. Los radianes dividen a la circunferencia en 2pi, como lo menciona aquí, pero pi, el valor de pi es una constante y es 3.1416. De hecho, tienen más valores, pero regularmente se maneja solo esto. Y los centesimales, por lógica, divide a la circunferencia en 400 partes iguales o en 400 grados. Ok. Entonces el ejercicio que yo propongo es convertir 75.35 grados a radianes y a grados centesimales. Ahora bien, entonces aquí la clave es ver en qué sistema me dan y a qué sistema lo tengo que convertir. Por ejemplo, aquí me están pidiendo que estos sexagesimales los convierta a radianes. Entonces
lo que voy a hacer es que por el momento solo voy a utilizar esta parte de esa ecuación o de esa fórmula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula que estoy tapando, en esta parte, me dice sexagesimales, que sería la cantidad, serían los 75.35, por eso los tengo aquí. Estos 360 es una constante, la escribo. 2pi también es una constante y al momento de hacer la multiplicación de 2 por 3.1416 me quedaría 6.2832 y los radianes por lógica no los tengo porque eso es lo que quiero averiguar. ¿Estamos bien? Ahora bien, siguiendo con la resolución, si ustedes se dan cuenta, este 6.2832 está dividiendo. Regla sencilla. Si lo quiero cambiar de lugar, pasa con operación opuesta. Si aquí está dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar. Así de sencillo. Entonces, este 6.2832 lo pasé al otro lado y pasó multiplicando. ¿Estamos bien? Entonces, ahora ya me quedó esta fórmula. Y esta fórmula es la que me va a indicar a cuántos radianes equivale. ¿Estamos bien? Entonces, por efecto de comprobación, voy a utilizar la calculadora para que ustedes vean cómo se hace el proceso. ¿Estamos bien? Entonces serían 75.35, ¿sí?, dividido 360 grados. Esto es igual, ¿estamos bien?, por 6.2832. ¿Estamos bien? Y eso me da la cantidad de 1.315. ¿Ok? Entonces, como aquí solo quiero dos cifras decimales, me quedaría de esta manera, 1.31. ¿Qué significa eso entonces? Significa que 75.35 grados sexagesimales equivalen a 1.31 radianes. Ahora, para calcular los centesimales, por lógica, elimino esta parte, omito esta parte y me quedaría la fórmula. Sexagesimales dividido 360 va a ser igual a centesimales dividido 400. Entonces, haciendo ese cambio, disculpen ustedes, voy a ir de nuevo a la diapositiva. Haciendo ese cambio, me queda esta fórmula. ¿Sí? Si tapo esta parte, S significa los grados sexagesimales, en este caso son los 75.35, entonces en lugar de la S escribiría 75.35 y la otra parte la dejaría igual. Por eso tengo esta anotación aquí. Ok, mismo proceso, si ustedes se dan cuenta, este 400, ¿sí?, está dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar. De esta manera. Y ahora bien, lo que yo tengo que hacer es, voy a utilizar de nuevo la calculadora solo para corroborar o para comprobar el proceso. Entonces sería 75.35, ¿sí?, multiplicado, perdón, dividido, porque así me lo dice la fórmula, dividido 360 por, ¿sí?, por 400. Por 400, y eso me da 83.72. Así de sencillo, ya tengo mis grados centesimales, ¿sí? Otra cosa interesante que les quiero comentar es que los grados centesimales no se representan con un círculo como tal, sino se tienen que representar como una G, porque eso hace referencia a que son centesimales. ¿Estamos bien? Así de forma sencilla he convertido de sexagesimales a radianes y de sexagesimales a centesimales. ¿Ok? Vamos a seguir con la presentación. Ahora bien, ¿cómo efectúo la suma de ángulos? Por ejemplo, aquí tengo varios valores angulares con minutos y segundos. Aquí tengo la operación, ¿sí? Entonces lo que hago es, los ordeno para que los grados coincidan con los grados, los minutos con los minutos y los segundos con los segundos. Siguiente paso.
sumo los minutos. Así de sencillo. Voy a sumar los minutos, eh, sumo los segundos, perdón, sumo los minutos y sumo los grados. Ahora, para poder dar el resultado, por ejemplo, este 111 minutos no es lógico. ¿Por qué? Porque sé que la capacidad máxima serían 59 segundos, porque si ya llegan a 60 sería un minuto. Esa es la explicación. Igual que aquí, 127 minutos, si ya superan los 60, significa que ya equivalen a un grado. Entonces lo que yo tengo que hacer es que estos 111 segundos tengo que ver a cuántos minutos equivalen. Entonces es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque aquí, si yo hago la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, si a 111 segundos le resto 60, me quedarían 51. Significa que 111 segundos equivalen a un minuto con 51 segundos. Y lo que hago es, lo anoto aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Entonces, esta conversión que hice de segundos, se lo sumo al resultado final. Entonces, aquí me quedaría que a 127 minutos le voy a sumar un minuto y por lógica esos segundos quedarían por aparte. Entonces 127 más 1 sería 128. Ahora, tengo que averiguar en 128 minutos cuántos grados hay. Entonces aquí, por lógica, si fueran 2 minutos, serían 60 más 60, son 120. Y si a 120 o a 128 le resto 120, me quedarían 8 minutos. Y aquí tengo cabal 2 grados. Entonces lo que hago es sumar esta parte a los grados que tengo. En este caso serían 83 grados más 2 grados, serían 85 grados más, o mejor dicho, 85 grados con 8 minutos y 51 segundos. Así de sencillo. Ahora vamos a la parte de clasificación de los ángulos. Tenemos 4 principales, o mejor dicho, son las 4 que existen. Tenemos los ángulos convexos, tenemos el ángulo llano, colineal, derecho o rectilíneo, tenemos el ángulo cóncavo, entrante o reflejo, y tenemos el ángulo perigonal o de vuelta completa. ¿Estamos bien? Pero en el caso de los ángulos convexos, ¿sí? Existen 3. Está el agudo, está el recto y está el obtuso. ¿Estamos bien? Ok. El primero, el agudo, es aquel que mide menos de 90 grados. Así de sencillo. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados de forma exacta. Entonces el agudo es aquel que mide menos, ojo con esto, menos de 90 grados. El recto es el que mide los 90 grados. El obtuso es el que mide menos de 180 grados, ¿sí? Menos de 180 grados. Y por lógica, más de 90 grados. ¿Estamos bien? Entonces el ángulo obtuso estaría dentro, o tendría que ser un valor menor a 180 y mayor a 90 grados. Así de sencillo. Entonces estos 3 pertenecen a los ángulos convexos. Ahora el ángulo llano, colineal, derecho o rectilíneo, les coloqué esas 3 formas en que se conocen, porque de acuerdo al documento que ustedes revisen, les pueden aparecer. Por ejemplo, colineales, se los menciono porque en algunos libros así lo mencionan, y porque al momento en que uno está revisando literatura, uno puede pensar de que esos tipos de ángulos no se los explicaron a uno. Pero ¿qué significa o cuáles son esos ángulos? Al final de cuentas, estos solo son formas de indicar cuál es el ángulo, que en este caso, el ángulo llano, como muchos conocen, es aquel que mide 180 grados. Entonces, el ángulo colineal, derecho o rectilíneo, también, por lógica, miden 180 grados. Ahora, el ángulo cóncavo, entrante o reflejo, es aquel, ojo con esto, que mide menos de 360 grados y más de 180. ¿Estamos bien? Entonces estaría en esta parte, más de 180, pero menos de 360 grados. Y el último
el último o la última clasificación, que sería el ángulo perigonal o de vuelta completa. Por lógica, es aquel ángulo que mide de forma exacta los 360 grados. Bueno, entonces ya hablamos de cómo se clasifican los ángulos. Ahora hablemos de ángulos complementarios. Y aquí está bastante esencial la explicación, porque son aquellos ángulos que sumados me dan un ángulo, en este caso un ángulo de 90 grados. ¿Estamos bien? Entonces los ángulos complementarios son aquellos que sumados me dan un ángulo de 90 grados. Así de sencillo. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados me dan un ángulo de 180, conocido como ángulo llano, rectilíneo, colineal o derecho. Ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos que al momento de sumarlos me dan 360 grados o un ángulo de vuelta completa. ¿Estamos bien? Bueno, ángulos congruentes. Ojo con esto, los ángulos congruentes son los que poseen el mismo número de grados de su abertura. ¿Qué significa esto? Que la abertura, o sea, la abertura que tienen, poseen la misma abertura. Por ejemplo, aquí el ángulo con el vértice A y el ángulo con el vértice B son exactamente congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida. Así de sencillo. Y se recuerdan que este simbolito lo vimos también cuando hablábamos de los segmentos congruentes, y también se pueden utilizar para representar los ángulos congruentes. ¿Muy bien? Los ángulos consecutivos es cuando poseen un lado en común y tienen el mismo vértice. Y aquí tengo la ejemplificación. Por ejemplo, este ángulo que va de A a B es consecutivo al ángulo BC. Este ángulo es consecutivo al siguiente. ¿Por qué? Porque tienen un mismo lado en común, por eso se llaman consecutivos. Y aquí tengo otra ejemplificación. Por ejemplo, el ángulo A o B es consecutivo al ángulo B o C, porque el lado en común sería el lado B. Por eso se llama consecutivos. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, la definición es que son aquellos ángulos, ¿sí?, que tienen un lado común, pero adicionalmente a eso, que forman un ángulo de 180 grados. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo B o C es un ángulo consecutivo a C o A, porque tienen un lado en común, pero lo interesante es que sumando estos dos ángulos me da un ángulo de 180 grados. Por eso se llaman ángulos adyacentes, porque al momento de sumarlos me dan 180 grados y porque tienen un lado en común. ¿Estamos bien? Ok. Aquí les propuse un ejercicio donde dice cuál es el valor del ángulo que se forma a las 9, ¿sí? El otro, cuál es el valor del ángulo que se forma a las 10 con 15 minutos, qué tipo de ángulo se forma y sumar los dos ángulos formados. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primero, según las indicaciones, este sería a las 9 en punto. Y el ángulo que se forma entre la aguja que me da la hora y el minutero es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí ya tengo resuelto la primera parte. Entonces, ojo con esto. Entonces ya sé que el valor del ángulo que se forma a las 9 en punto es un ángulo recto, ¿sí? Porque mide de forma exacta 90 grados. ¿Estamos bien? Ahora hagamos el de 10 con 15 minutos, que sería de esta manera, 10 con 15 minutos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo otro tipo de abertura. Ojo con esto, lo interesante de aquí, si ustedes se dan cuenta que aquí tengo una división, dos divisiones y tres divisiones. Pero si ustedes se dan cuenta, de las 12 a las 9 se formó un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces significa que cada una de estas aberturas tiene un valor de 30 grados. Entonces, miren, pues aquí tengo 30 más 30 más 30 serían 90. 90 más 30, 190 más 30 serían 120, y 120 más 30 serían 150. Entonces, de forma sencilla, este ángulo que se forma es de 150 grados. Ok, ¿y qué tipo de ángulo se formó? Como se recuerdan,
el ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, es un ángulo obtuso. Entonces, a las 9 se forma un ángulo recto y a las 10:15 se forma un ángulo obtuso. Y por lógica, después tendrían que hacer la suma. Y aquí está bastante sencillo porque sería caso de 100, si hagamos el cálculo como tal, ¿sí? En base a lo que ya les comenté. Entonces estoy haciendo la suma de, ¿sí?, de 90 grados. Okay, 90 grados, que fue el ángulo que se formó a las 9 en punto, más ahorita el ángulo que se formó, que fue, en este caso, les vuelvo a explicar, aquí tengo 30, más 30, 60, más 30, 90, y 90 más 30 serían 120, y 120 más 30 serían 150. ¿Ok? Entonces eso se me da un ángulo de 240. ¿Sí? Entonces ahí ya está resuelto la parte que yo quería que ustedes analizaran y que les puede servir por lógica para la parte del examen que ya muy pronto va a ser. Entonces ahí estamos, chicos, es un gusto haber compartido con ustedes en este tiempo. Espero yo que les haya servido esta explicación. La verdad los contenidos son bastante amplios y hemos tratado de desarrollarlos en poco tiempo. Entonces los felicito a los que han estado a preguntar y nos vemos hasta el siguiente video o a través de las clases, a través de la plataforma de Meet. Entonces tengan un excelente día, tarde o noche, de acuerdo en el horario que estén viendo este video. Y nos vemos hasta la próxima.